Buenos días. Buenos días. Espero que han disfrutado la conferencia, que descansaron bien y todo lo demás. Yo soy el fraile Jorge Presmanes, soy un fraile dominico, hecho en Cuba, exportado a Atlanta, y fui párroco de una parroquia bastante grande, de 98% de hispanos. Y después que terminé eso tuve un cambio de career change. Y soy ahorita profesor de teología en la Universidad de Barry University, una universidad de las Dominicas de Adrian, eh, y donde tenemos un instituto para la teología pastoral hispana, y nos va muy bien, y yo creo que estamos aportando algo bien importante para la iglesia. ¿Dónde queda Barry en Miami, Florida. Vengan en enero, que es la época mejor en Miami. No vayan en agosto porque se van a morir de calor. Bueno, el tópico de esta mañana es la predicación como inculturación, el pueblo hispano y la proclamación de la palabra de Dios. Si les hago la pregunta, ¿cuál es la responsabilidad principal del sacerdote? Yo creo que la mayoría dirían que es la celebración de los sacramentos. Sin embargo, aunque esto es crucial para el ministerio sacerdotal, el decreto sobre el ministerio y vida de los presbíteros establece que el sacerdote tiene como obligación principal el anunciar el reino de Dios, el anunciar a todos el Evangelio de Cristo. Hoy vamos a reflexionar un poco sobre esta misión evangelizadora desde la perspectiva de la inculturación. Mi abuela Ana María, o Mamá Ana, como le decíamos nosotros, cuando no le gustaba algún de mis amigos, me decía: mijo, mira con quién andas, que te diré quién eres. En esa época pensaba que mi abuela se estaba metiendo en lo que no debía, que era algo que hacía con frecuencia. Pero hoy día ese refrán me hace siempre pensar en mi abuela y la sabiduría que la frase contiene. A mí me gusta esta frase porque apunta al corazón de la antropología hispana, que el ser humano se define por su red de relaciones, sea familiares, amistades o aquellos que Dios en su sabiduría pone en el camino de su vida, y por las decisiones que toma en estas relaciones. Dime con quién andas y te diré quién eres. Esta mañana ofreceré un modo de entender la predicación que ve la cultura humana como fuente de la presencia de Cristo en el mundo, y por lo tanto es texto y fuente de revelación para el predicador. El refrán de mi abuela, y probablemente el refrán de muchos abuelos y abuelas, madres y padres hispanos, tiene aplicación para los predicadores. Porque yo estoy convencido que podemos saber quién es Jesús examinando cómo y con quién anda Él. Desde mi perspectiva, esta es la labor del predicador: estar atento al Cristo crucificado y resucitado en medio de nosotros y arrojar luz sobre Él en la predicación. La teología de la predicación,
que les presento hoy puede ser resumida por la revisión del refrán de mi abuela Ana María. Fíjate cómo y con quién anda Jesús y podrás decir quién es. Este es el punto central de esta charla, así que ya se pueden dormir y yo los voy a despertar cuando se acabe. Desde sus etapas iniciales, la pastoral hispana en los Estados Unidos ha definido la necesidad de una evangelización inculturada. En el segundo encuentro de la pastoral hispanas, los delegados declararon: cada cristiano tiene el derecho de ser evangelizado y el deber de evangelizar desde la base de su propia cultura. Pedimos urgentemente que la Iglesia tenga plenamente en cuenta para la evangelización la cultura hispana y la realidad que vive nuestro pueblo. Esto fue en 1978. Posteriormente, muchos obispos han hecho caso de la petición para la evangelización inculturada entre los hispanos en los Estados Unidos, y la pastoral inculturada en la realidad del pueblo floreció en muchas partes del país. La llamada a la inculturación en la pastoral de la comunidad latina, según el segundo encuentro y después en el tercer encuentro, en el Plan Pastoral Nacional y en Encuentro en Misión, sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace 20 o 30 años atrás. Como consecuencia, la inculturación de la predicación en estas comunidades, sea el predicador latino o no, me parece ser más importante que nunca, debido a una presencia hispana que ha aumentado tremendamente y porque nuestra población es más multicultural que nunca. Esta mañana tengo 4 objetivos. En primer lugar, me referiré a la predicación como fruto de una imaginación sacramental. En segundo lugar, vamos a ver la inculturación desde el punto de vista del ministerio de la predicación. En tercer lugar, voy a ofrecer algunas de las implicaciones prácticas para la predicación inculturada en la comunidad latina. Y finalmente, ustedes tendrán la oportunidad de decirme que lo que les he ofrecido no tiene ni sentido ni aplicación práctica. ¿Qué me pasa con frecuencia, ¿eh? Comenzamos como la predicación como fruto de la imaginación sacramental. La Constitución sobre la Sagrada Liturgia dice que la predicación es la proclamación de las maravillas obradas por Dios en la historia de la salvación o misterio de Cristo, que está siempre presente y obra en nosotros, particularmente en la celebración de la liturgia. En otras palabras, la predicación es dar y recibir a Dios que se ha hecho presente en la historia de salvación, que incluye no solo la historia de salvación de la antigüedad, sino también la historia de salvación que estamos haciendo y viviendo hoy día. El obispo Kenneth Untner, del cual la hermana Kathy Hilker habló en su presentación, ha criticado el estado de la predicación contemporánea, porque, y yo creo con bastante razón, que muchas veces los predicadores proclaman al Jesús de la historia, es decir, que explican el Jesús de aquel entonces, pero la realidad es que Jesús está vivo, está aquí y ahora, actuando entre nosotros y sobre todo en la liturgia. La palabra de Dios en la liturgia, dice él,
está siempre en vivo. No es una grabación. Cuando las escrituras son proclamadas, no estamos escuchando algo que Dios dijo en la antigüedad. Estamos escuchando algo que Dios está hablando en vivo para nosotros ahora. Esta es la doctrina católica. Es la doctrina católica es con C alta, que me equivoqué, de la iglesia. Esta es la doctrina de la iglesia, pero temo que no lo tomamos muy en serio. La hermana Mary Catherine Hilker, cuya principal presentación de ayer fue tan profunda y desafiante al mismo tiempo, ha definido la predicación como el arte de nombrar la gracia. El propósito de la predicación, escribe ella, es alumbrar el misterio de Dios encarnado en el corazón de la existencia humana. En otras palabras, fíjate cómo y con quién anda Jesús y podrás decir quién es en la homilía. Tenemos que buscar a Dios en el mundo de hoy, pero esto requiere abrir los ojos, ponernos los lentes de la fe y fijarnos en cómo y con quién anda Jesús. Esto, que para muchos predicadores les cuesta tanto trabajo, es lo que nuestro pueblo hispano hace continuamente. Dice el padre Andrew Greeley, un sociólogo y teólogo, que el hispano tiene la gracia de tener una imaginación sacramental que es una auténtica imaginación católica. La imaginación sacramental es una que ve a la creación sacramentalmente donde Dios asiduamente se revela. El pueblo hispano es uno que constantemente encuentra a Dios y su gracia en la vida cotidiana. Para los hispanos, Dios no solo se encuentra en los 7 sacramentos de la iglesia, sino también en el altar de sus casas, en las imágenes de la Virgen, los santos y más que nada en los eventos en que nuestras vidas se desarrollan. La imaginación religiosa hispana es sumamente metafórica, que ve en los objetos, acontecimientos de la vida y personas con las cuales se codean como fuente de la presencia de Dios. Por lo tanto, la antífona de esta charla, que reta al predicador a fijarse cómo y con quién anda Jesús para poder predicar efectivamente, es lo que el pueblo hispano hace continuamente. Según el teólogo hispano Orlando Spin, una de las fuentes de revelación disponible para el contenido de la predicación se encuentra en las expresiones de la religiosidad popular. Reflexionando sobre la religiosidad popular, Spin sostiene que la religiosidad popular revela intuiciones de fe de la cultura hispana a través de los símbolos y metáforas que marcan la vida de nuestros fieles. Estas intuiciones de fe, dice Spin, son la columna vertebral de lo que la tradición católica ha llamado el sensus fidelium. Ese entendimiento e intuición de los fieles es una fuente teológica que es esencial para el predicador que busca a Dios en medio de la experiencia humana, porque el sentido de los fieles es fruto del Espíritu Santo actuando en la iglesia. Por lo tanto, él dice que el sentido de los fieles es infalible, preservado por el espíritu de error en los asuntos necesarios para la revelación.
El concepto del sensus fidelium que ofrece Spin apoya mi tesis que el predicador tiene que ver cómo y con quién anda Jesús revelado en las prácticas de fe para poder decir quién es en la predicación. En respuesta a Spin, me imagino que piensa que este proyecto de definir quién es Jesús a través de la reflexión sobre la experiencia humana es sumamente subjetiva y puede llevar al predicador a sacar conclusiones de la fe del pueblo completamente erróneas. Sin embargo, y con el fin de evitar interpretaciones no ortodoxas del sensus fidelium, que pueden socavar principios fundamentales de la fe, la intuición de fe debe ser contrastada con la Biblia y los textos escritos de la tradición para verificar ortodoxia, y el contexto histórico y sociológico para verificar la ortopraxia, dentro de la cual la expresión religiosa popular se encuentra. En otras palabras, los predicadores deben de estar alerta a la autorrevelación de Dios en las prácticas de fe de la cultura de los miembros de la asamblea, para verificar las intuiciones para que las intuiciones de fe son verdaderamente inspiradas por el Espíritu Santo y fuente teológica para la predicación. Estas deben ser confrontadas con el canon de la escritura y su interpretación histórica para asegurar que las afirmaciones reveladoras son coherentes con la tradición bíblica. En segundo lugar, deben demostrar coherente con la tradición dogmática y normativa de la fe expresada por una larga historia de la enseñanza magistral y la erudición teológica. Y por último, estas intuiciones de fe deben afirmar la promoción del reino de Dios y las exigencias éticas del seguimiento a Jesús. Nosotros los frailes dominicos tenemos una antigua tradición de colgar una imagen de María Magdalena, la primera predicadora de la iglesia, a un lado de la puerta del convento, para recordarnos que nuestra misión es ir al mundo para predicar al Cristo crucificado y resucitado. El Evangelio de Juan nos dice que en el sitio de la tumba de Jesús, el Cristo resucitado dijo a María Magdalena: suéltame, pues aún no he vuelto donde mi Padre. Anda a decirle a mis hermanos que subo donde mi Padre, que es el Padre de ustedes, donde mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos: he visto al Señor y me ha dicho tales y tales cosas. Con esas 4 palabras, he visto al Señor, el ministerio de la predicación de la iglesia comienza. La declaración de que el Señor había resucitado y estaba en medio de ellos dio a los discípulos, desconcertados por la muerte del Señor, el vigor para perseverar con alegría en la misión predicadora que se les había confiado. Hoy en día, la predicación cristiana, nacido de la presencia de Cristo en medio de nosotros, continúa engendrando la esperanza que mueve a los discípulos a trabajar en nombre de la edificación de la iglesia y el reino de Dios, según lo predicó el Señor Jesús. A través de los años, muchos años, he buscado y experimentado con diversos estilos de predicación, pero todavía tengo que encontrar alguna que supere lo que hizo María Magdalena aquella mañana en el domingo de la resurrección.
en su anuncio de 4 palabras. Una teología fundamental de la predicación se revela. Predicar es dar a conocer la presencia de Cristo entre nosotros. Por lo tanto, fíjate cómo y con quién anda Jesús y podrás decir quién es en la homilía. Porque el trabajo de la homilía es arrojar luz sobre la presencia de Cristo en la experiencia humana. Ahora pasamos al segundo punto de esta presentación, la predicación como inculturación. En su carta pastoral titulada Fulfilled in Your Hearing, la homilía en la Asamblea Dominical, el Comité de la Vida Sacerdotal y el Ministerio de la Conferencia Episcopal Americana afirma: creemos que es apropiado e incluso indispensable comenzar este tratamiento de la homilía dominical con la asamblea en lugar de comenzar con el predicador o la homilía. Y esto es por 2 razones principales. En primer lugar, podemos señalar la gran importancia que dan los teóricos de comunicación a una presentación exacta de la audiencia para que la comunicación sea eficaz. Según el documento, la segunda razón principal por la cual su estudio de la predicación dominical se inicia con la asamblea en lugar de la homilía o el predicador, se debe que en la liturgia, dice el documento, la realidad primaria es Cristo en la asamblea, el pueblo de Dios. También en su preparación, el predicador inicia el proceso homilético con la cultura y la realidad de la asamblea, no solo porque es fundamental para una comunicación efectiva, sino porque es un lugar donde Dios se da a conocer, es donde la presencia del Cristo resucitado se encuentra. El jesuita brasilero Marcelo Azevedo correctamente sostiene que la inculturación es la relación dinámica entre el mensaje cristiano y la cultura o las culturas, la inserción de la vida cristiana en una cultura, un proceso continuo de interacción recíproca y la asimilación entre ellos. En otras palabras, la inculturación es un diálogo entre la fe y la cultura. Para Acevedo, la inculturación como evangelización se basa en la afirmación de que la cultura es el punto de entrada a la comprensión de un determinado grupo humano. En el contexto de la predicación evangelizadora de la Iglesia, la cultura es la puerta de entrada a través de la cual se puede comunicar eficazmente el Evangelio. La cultura determina cómo un grupo humano se entiende a sí mismo, entiende la vida y entiende el mundo en que viven y expresan esta comprensión a través de su vida cotidiana. El modo de entender la cultura de Acevedo es uno sumamente integral, pues para él la cultura abarca la realidad del ser humano, que no es solo el idioma y los otros métodos de comunicación, sino incluye las estructuras sociales, lo económico, lo político, las aspiraciones, los retos y la lucha de cada día. La cultura abarca la realidad humana por completo. Ninguna sociedad humana, ni ningún individuo humano, dice Orlando Spin, aún puede soñar con la posibilidad de existir afuera de la cultura, pues ese sueño en sí sería un ejercicio cultural que fue posible precisamente por la cultura del soñador, hasta que soñamos culturalmente. En un artículo titulado El cristiano como fe y cultura, el gran
eclesiólogo y fraile dominico Yves Congar, sostiene que la fe es la respuesta humana al llamamiento de Dios. Y el llamamiento de Dios es un mensaje universal. Y él dice, el llamamiento de Dios es a toda humanidad hacer del mundo una comunidad de hermanos y hermanas en Cristo Jesús a través del poder del Espíritu Santo. Pero esta oferta por parte de Dios, sin embargo, solo puede llegar a la persona en su particularidad humana. En otras palabras, la llamada de Dios a la humanidad es universal, o sea, para todas las culturas, pero solo se puede escuchar y comprender dentro de la particularidad concreta de una cultura. Para que el ser humano pueda escuchar y entender el llamado de Dios, Dios tiene que comunicar su mensaje a través de la cultura. En otras palabras, para ser portavoz de Dios en la homilía, tenemos que necesariamente comunicar el mensaje de fe desde la perspectiva cultural de los miembros de la asamblea. Como dijo una señora el otro día de la predicación de su párroco, un párroco cubano, desgraciadamente, en una comunidad mexicana. Y me dice la señora, el padrecito es muy bueno, pero no nos entiende y por eso no lo entendemos a él. Congar argumentó que no solo la llamada de Dios es integrada a la cultura, pero también la respuesta de fe. Cada vez que la persona humana entra en la vida de Jesucristo a través de una respuesta de fe, el ser humano vive dentro de los límites y las formas particulares de su propia situación. Así como el llamado de Dios no puede ser escuchado y comprendido fuera de la cultura, tampoco la respuesta de fe, porque para Congar, la respuesta de fe al llamamiento de edificar el reino de Dios en el mundo no es una construcción abstracta y filosófica, no es algo yo digo en mi corazón, ay sí Señor, yo tengo fe en ti y voy a seguirte, sino para él la respuesta de fe es un acto concreto de amor que solo se puede hacer dentro de los confines de la particularidad humana y dentro de una comunidad de cultura. Los fundamentos bíblicos de la enculturación, como el diálogo entre la fe y la cultura, se encuentran en primer lugar en la encarnación, y posteriormente en la predicación dentro de las culturas gentiles del mundo greco-romano. En Jesucristo, Dios se revela en la cultura. Su predicación del reino de Dios en palabra y obras fue encarnada en la realidad cultural del judaísmo palestino del primer siglo. Y por lo tanto, muchos judíos pudieron entender el mensaje de la salvación y responder en fe manifestada en el seguimiento de Jesús. Más allá de la encarnación, la predicación de la iglesia primitiva en el mundo gentil es el paradigma de la teología de la predicación como la enculturación. El conflicto entre San Pedro y San Pablo sobre si los gentiles deberían ser obligados a seguir la ley de Moisés se resolvió eclesiológicamente y teológicamente en el Concilio de Jerusalén, como vemos en el 15º capítulo de los Hechos de los Apóstoles y en el 2º capítulo de la Carta a los Gálatas.
Fundamentalmente, el conflicto sobre la inculturación es sobre la inculturación. En su predicación evangelizadora, Pablo se da cuenta que Dios se está revelando en la cultura de los destinatarios de su predicación, y su reflexión, que es fruto del diálogo entre la cultura de la asamblea y su fe, le da un nuevo entendimiento de quién es Dios y de cómo mantiene uno una relación con Él. El resultado teológico del encuentro de la fe cristiana de los judíos y la cultura de los gentiles fue que la justificación se encuentra en la fe en Jesucristo y no en la obediencia a la ley. Un concepto inconcebible para los primeros cristianos. En otras palabras, Pablo fue a convertir a los gentiles, pero al mismo tiempo no solo se convirtieron los gentiles, pero también se convirtió Pablo y se convirtió la iglesia. Las cuestiones planteadas por San Pablo y la iglesia primitiva puntearon al carácter dialógico entre la relación de la fe y la cultura. Como se señaló anteriormente, la iglesia vio como su misión la predicación del evangelio y afirmó que la catolicidad de la iglesia se encuentra en el seguimiento de Jesucristo tal como se expresa en la particularidad de las diferentes culturas de comunidades de fe. Desgraciadamente, este entendimiento de la inculturación se acaba en el IV siglo. Después del IV siglo, había que ser romano para ser cristiano. Al principio, antes de la pastoral de Pablo en el mundo greco-romano, había que ser judío para ser cristiano. Después del IV siglo, había que ser romano para ser cristiano. Durante la colonización de América, de Asia y de África, había que ser europeo para ser cristiano. Y desgraciadamente, hoy hay muchos miembros de la iglesia estadounidense que insisten que hay que ser americano para poder ser cristiano en los Estados Unidos. En muchos sentidos, la predicación que tiene sus raíces en la autorrevelación de Dios en la experiencia humana se opone a la formación que la mayoría de los predicadores hemos recibido. Lo que la mayoría de nosotros hemos sido enseñados en la formación en el seminario es lo que podemos llamar un método de adaptación que comienza con el texto de las Escrituras y su exégesis. La tradición de fe que se revela en el texto se adapta o se traduce de una manera que el mensaje previsto y fijo puede comunicarse con eficacia a una cultura específica. En la adaptación, a diferencia del método propuesto aquí, hay muy poco diálogo entre la cultura de la comunidad de fe y la tradición, que resulta no solo en la gracia de la conversión del individuo y su cultura, pero a veces también resulta en la conversión del predicador. Y a veces la iglesia se convierte también, como le pasó a San Pablo y a la iglesia primitiva. Para un auténtico proceso de inculturación, el predicador debe alcanzar de ser crítico de la evolución histórica a través de la cual se casó
el mensaje cristiano con culturas específicas y la forma en que se impusieron a otras culturas como esencial para la fe. La clave para este proceso se encuentra en la capacidad de los predicadores a descubrir la unidad de fe expresada a través de las diversas culturas del mundo y para nosotros en las culturas específicas de nuestra comunidad hispana. Y aquí el enfoque es que hay en la comunidad hispana hay muchas culturas. Como el padre cubano que no entendía la cultura mexicana. Predicamos un mensaje universal de fe, o sea, predicamos un mensaje universal a la comunidad cubana o a la mexicana. Pero la predicamos en lo particular, como escribió Congar. La unidad no debe ser confundida con la uniformidad, ni con la generación, ni con la forma universal de extensión de un solo centro. La iglesia es una comunión de las iglesias particulares unidas en la fe y en el amor. Déjenme tomar una pausa. Y tomo agua. La pausa no es para tomar agua, la pausa es para hacer un resumen de lo que acabo de decir, ya que están totalmente aburridos por esta charla. Por si se les pasó algo. Déjenme tomar una pausa. Entonces, vamos a ver el recorrido que hemos hecho hasta ahora. Comenzamos con el punto que según el decreto sobre el ministerio y vida de los presbíteros, la predicación es la obligación principal del sacerdote. Y les planteé que la labor del predicador es estar atento a Cristo crucificado y resucitado en medio de la experiencia humana y arrojar luz sobre él en la predicación. En otras palabras, fíjate cómo y con quién anda Jesús y podrás decir quién es y dónde se revela. También argumenté que la predicación tiene como objetivo la comunidad de la historia de la salvación, que es un transcurso continuo y que la iglesia se enriquece con cada generación que añada sus huellas sobre ella. Una de las maneras que la cultura hispana enriquece esta historia de salvación es a través de su imaginación sacramental, que metafóricamente localiza la presencia de Dios en lo cotidiano. Esta imaginación sacramental es palpable en la religiosidad popular hispana y es fuente de revelación por obra del Espíritu Santo y por lo tanto es contenido esencial para la predicación. Pero las conclusiones que surgen sobre la manera en que Dios se revela en la cultura tienen que ser coherentes con la tradición de fe y la ética social necesaria para el seguimiento de Jesús. Finalmente, lidiamos con la predicación como proceso de inculturación, que es un diálogo entre la fe y la cultura, cuyo fruto es la conversión del destinatario de la predicación, de su cultura, y a veces la conversión del predicador y de la iglesia, si el predicador está abierto a las manifestaciones del Espíritu Santo en la vida del pueblo de fe. La inculturación, ya como se ha trazado en este ensayo, ha sido una herramienta valiosa para los esfuerzos de evangelización de la iglesia entre los hispanos en los Estados Unidos. La inculturación como método pastoral en la comunidad latina comienza a tomar forma durante la preparación para el Congreso Eucarístico de Filadelfia en 1976. Aquí se hizo un esfuerzo
concertado para que la cultura fuese el eje del proceso de planificación pastoral. Como resultado, más de 4.000 latinos participaron en el proceso. Al año siguiente, más de 100.000 personas participaron en la preparación para el segundo encuentro nacional de pastoral hispana. Este método de inculturación que surge de la base fue una vez más empleada en el proceso del tercer encuentro nacional de pastoral hispana en el año 1985. Como resultado del tercer encuentro, 1.000.000 de hispanos, hispanos católicos, tomaron parte de una manera u otra de la vida y la misión de la Iglesia. La metodología de la inculturación utilizada por los procesos del tercer encuentro fue una, y dice el documento, fue una de discernimiento pastoral que se centra en las necesidades y aspiraciones de los fieles, juzga esa realidad a la luz de la Escritura y de la tradición y se mueve hacia una acción transformadora. Las conclusiones del tercer encuentro se convirtieron en el marco del Plan Pastoral Nacional para el Ministerio Hispano. A través de un nivel sin precedente de la cultura de los laicos en el desarrollo de esta carta pastoral, los obispos norteamericanos buscaron un análisis exhaustivo de la realidad cultural de los hispanos en los Estados Unidos, a fin de comprender la realidad de las personas y para ver cómo y con quién Cristo se revela en la cultura. Un cuidadoso estudio de la historia, las expresiones de la religiosidad popular, la realidad sociopolítica y económica y otros elementos de la cultura de los hispanos fue llevado a cabo. El resultado fue una pastoral enculturada que respondió a la realidad del pueblo en aquel entonces. El proceso de inculturación, como ha sido presentado aquí, es algo que la pastoral hispana ha llevado a cabo de la metodología de ver, juzgar, actuar, evaluar. En el contexto de la predicación, podemos decir que el proceso es ver, juzgar, predicar y evaluar. Vamos a ver brevemente el proceso homilético dentro de esta metodología. Según el teólogo de liberación Leonardo Boff, hay una condición previa a esta metodología pastoral que él llama solidaridad. Otra palabra que podemos utilizar que es similar a la solidaridad, que ha sido fruto del trabajo del teólogo Roberto Goizueta y otros teólogos hispanos, es el acompañamiento. Una pastoral de acompañamiento en el contexto de la predicación es aquella en que el predicador entra de lleno en la vida de la asamblea a través de una praxis de convivencia que engendra en él un amor empático para con su comunidad. Es el compartir las alegrías y las luchas de su comunidad y siempre con una opción preferencial para con los pobres, los que sufren y los que son relegados al margen de la comunidad. Yo haría una segunda condición previa a la predicación como inculturación. Esta es lo que el misterio hispano en los Estados Unidos ha denominado la pastoral de conjunto. La pastoral de conjunto es un concepto eclesiológico, es un compromiso impulsado por la misión que exige un esfuerzo colectivo en el ministerio. En el contexto de la predicación,
La pastoral de conjunto reta al predicador a buscar estrategias para incluir a los miembros de la comunidad en la preparación de la homilía. El reto aquí para el predicador es simple, es darse cuenta que hay otras intuiciones de fe en la comunidad que son frutos de la obra del Espíritu Santo que simplemente se le puede pasar por alto. Este proceso homilético de conjunto se puede hacer de formas formales o informales, pero siempre con una gran intencionalidad. El ejemplo de inculturación que se refleja en los procesos de los encuentros de la pastoral hispana en general y en los conceptos de acompañamiento y de pastoral de conjunto en específico, es uno que se desarrolla dentro de un modelo de iglesia de comunión y participación. Marcelo Acevedo, de nuevo, explica esta noción eclesiológicamente. La comunión es esencial para la eficacia y credibilidad de la comunidad de fe, cuya vida es profesar y expresar, anunciar y denunciar y establecer amor y justicia entre los seres humanos. La participación es el compromiso de todos con sus diferentes personalidades y vocaciones para edificar y servir a la comunidad y para la construcción de una sociedad que encaja con los postulados de la fe en todo su alcance. La inculturación dentro de este modelo de iglesia exige un esfuerzo de colaboración entre todos los miembros de la comunidad. Para Acevedo, la inculturación pide la coordinación de los múltiples carismas presentes en la colectividad para servir a la comunidad y al hacerlo señala cómo la misma predicación, el poder y la presencia de Cristo en medio de la comunidad de fe. La inculturación en el pueblo hispano, en el contexto de una eclesiología de comunión y participación, no disminuye el valor de la jerarquía. Todo lo contrario, lo ve como una necesidad para gobernar y pastorear. Lo que sí pide es que el clero exista dentro de la comunidad y para sí como parte de la comunidad. Tal como la comunión es esencial para la eficacia y la credibilidad de la comunidad de fe, también la comunión es esencial para la eficacia y la credibilidad de la predicación. En otras palabras, muy simple, si el predicador no acompaña a su pueblo ni respeta el sacerdocio bautismal de los fieles, sus palabras, como dice San Pablo, no serían más que bronce que resuena y campana que toca. Una vez que estas condiciones se cumplen, el proceso comienza con la etapa del ver. Esta es la etapa de fijarse cómo y con quién anda Jesús para poder decir quién es en la homilía. El eje de esta etapa es engendrar en el predicador un espíritu contemplativo que busca constantemente la presencia de Dios en la comunidad. Esta etapa es lo que en la pastoral hispana llamamos el análisis de la realidad de la cultura, que, como propuse anteriormente, abarca todos los elementos de la condición humana. Este análisis es continuo y siempre incompleto por dos razones, una teológica y otra antropológica.
La teológica está basada en la verdad eterna, que el Espíritu Santo está continuamente obrando en la comunidad, y la antropológica, porque la cultura es una realidad dinámica que constantemente se va transformando. La segunda etapa es el juzgar, que es la reflexión teológica. En este paso, el predicador estudia las lecturas del día y hace su exégesis a través del método histórico crítico de interpretación bíblica. Pero esto se hace desde el prisma de la realidad de la comunidad. El teólogo hispano Fernando Segovia le llama a este proceso un análisis bíblico de carne y sangre. Esto, dice Segovia, es leer las escrituras a través de los ojos de la comunidad, pues ninguna lectura, informada o no, se lleva a cabo en un vacío social o en un desierto. Pues debido a la particularidad de la cultura, ninguna otra comunidad va a leer el texto bíblico de la misma manera. En esta etapa también se tiene en cuenta el texto litúrgico. Y con esto me refiero a la fiesta que se celebra, el ritmo del año litúrgico, el prefacio y las colectas designadas en el misal. En esta etapa termina con la verificación de los conceptos e intuiciones teológicas usando el método de Spin, que enfrenta las conclusiones con la tradición bíblica y magistral para verificar ortodoxia, y con la ética social que demanda la edificación del reino para verificar a la autopraxia. La tercera etapa es la predicación, que es fruto de las previas etapas y la obra del Espíritu Santo en el evento homilético. Finalmente, y para ser fiel a la fe del pueblo y para crecer en el arte de la predicación, se necesita una evaluación. Esto requiere un espíritu de humildad, motivado por fidelidad a la obligación principal que tiene el sacerdote, el anunciar a todos el Evangelio de Cristo y la historia de la salvación. Pero recuerden que para lograr esta gran misión hay que fijarse cómo y con quién anda Jesús para poder decir quién es en el púlpito del Señor. Ya se acabó.